Y pues con esto yo terminaría, ¿no? Muchas gracias. Pueden pasar al presidio por la sesión de preguntas. Nada más retomar un poco las tres aportaciones de nuestros ponentes. Ana nos hizo el favor de poner sobre el escritorio el problema entre el diseño inteligente y la cuestión de la evolución como dos órdenes diferentes, dos órdenes de pensamiento diferentes, uno científico y el otro no tan científico. Bárbara nos hizo el favor de señalarnos un punto muy delicado en la discusión, es decir, la proyección que nosotros hacemos del pensamiento humano sobre esas dos epistemologías. A mí se me antoja pensar recuperar un elemento de la teología muy trabajado, que es el elemento de la teología apofática, es decir, de aquello que no se puede decir de Dios. La única manera para hablar de Dios sería la cuestión negativa. Yo me preguntaría, ¿también tendría que ser aplicado, por lo mismo que planteó Bárbara, sobre la realidad? Hay cosas de la realidad o hay aspectos de la realidad que se sustraen a un total tratamiento objetivo o a un total tratamiento temático. Y finalmente Julio nos da una visión dentro del darwinismo como una aportación totalizadora, como una concepción totalizadora del mundo. Confieso que se me hace una aportación muy interesante, no la había escuchado ya hasta ahora, y que nos pone, por lo menos a mí, tres preguntas en las aportaciones. La primera sería: la proyección de ambas teorías como una contradicción nos lleva a pensar en una región apofática de la realidad. Una segunda pregunta: ¿se puede tener una concepción totalizadora del mundo considerando que hay una parte que se sustrae, la que pueda ser objetiva, que pueda ser temática? Y finalmente, ¿están al mismo nivel ambas teorías teniendo estos dos postulados o estas dos premisas, la del diseño inteligente y la de la evolución? Bien, dejo abierto el foro para preguntas para los que quieran. Soy Luis Caballero del Departamento de Derecho Académico. Muchas felicidades a nuestra ejecución, realmente muy interesante la ponencia. Yo me quiero centrar en la de Bárbara Andrade. ¿Por el micrófono? No alcanza el cable. Sí. Quisiera centrarme en la de Bárbara y es un comentario y luego una pregunta sobre estos tres problemas que están teniendo usted en la mesa sobre el diálogo. El último, Dios como una realidad inmutable, un Dios creador, estático, y las peligrosas consecuencias de derivar esta inmutabilidad a todo lo creado, a las costumbres, a la moral, al ser humano y a su propia vida y a su propio entorno. Me pareció espléndido. Y luego cómo contrasta, decías tú, bien dicho, con la helenización que se hace después del pensamiento occidental y que también tiene que ver con la lectura Platón, San Agustín, posteriormente Aristóteles, Santo Tomás, de aquí, ¿no? El tema de materia, forma, sustancia, accidente, llegamos a una postura de la Iglesia muy rígida en estos temas, ¿no? Pero yo tengo un punto de vista, y ahí va la pregunta, que me parece que estamos viendo una verdadera evolución en muchos sentidos en las posturas oficiales de la Iglesia, y una evolución en Vaticano II. ¿Qué puedes tú decirnos de esta postura distinta a esta inmutabilidad, sino de la dinámica en la creación, en el Dios misericordia, el Dios que entiende, que dialoga, una realidad totalmente cambiante que hay que comprender, y con el famoso relativismo ratzingeriano, ¿no? Porque tenemos un Papa que llega hace 4 años y las primeras cosas que dice es que es una barbaridad que el mundo esté viviendo este fenómeno de relativismo moral y crear un relativismo sin esa comprensión absolutista que parece empapar todo. Entonces me parece que esta postura un poco de Benedicto XVI pues choca de alguna manera con esta última idea que nos ha dado. ¿Qué punto de vista tienes al respecto? En la realidad, entre las muchas proyecciones de Dios con la que nos sostenemos, la peor y más peligrosa quizás sea
habla de la inmutabilidad de Dios. Si Dios es inmutable y así es Dios, todos los cambios entre nosotros han de ser rechazados, a menos que sean claramente identificables las situaciones que vivimos ahora con lo que siempre ha sido así. Una cosa es, por ejemplo, la manera en la que comúnmente se habla de los valores. Obviamente en nuestro paradigma cultural los valores están cambiando muy rápidamente y ya han cambiado muchísimo en comparación con lo que hace una generación. Pero como los valores de ahora, y sí, no hay por qué no reconocer que sean valores, no son idénticos a los que siempre han sido, o lo que se cree que siempre han sido. Se dice la gente en todos los paraderos, y ya no hay valor. La juventud ya no tiene valor. La única cosa que pasa es que tienen valores diferentes. Y la inmutabilidad atribuida proyectivamente a Dios justifica y legitima nuestra propia inmutabilidad. Y ahí se dan rigideces verdaderamente crueles. En cuanto al relativismo, que cada vez que les digo las cosas que les acabo de decir aquí, estoy pensando en el relativismo. Hay que hablar del relativismo en dos diferentes niveles. Uno es el nivel secular, filosófico, sociológico, cultural, y el otro es el nivel eclesiológico. Obviamente, en el nivel sociocultural, científico, todas las cosas son relativas a todas las demás cosas, depende de cuál sección de la realidad esté uno estudiando y viendo. La relatividad de los conocimientos de los científicos, y ese es el aspecto de totalidad que nos refirió Julio, se corrige parcialmente en el intercambio científico. Para esto se hacen congresos, se leen libros y se discute entre los diferentes científicos. A nivel eclesiológico, el relativismo se excluye porque en comunidad eclesial se están compartiendo las percepciones y experiencias vividas. Y en la medida en la que los demás de la comunidad entran en nuestra narración de cómo Dios consuela, libera, acompaña y cómo es misericordia sin medida, se corrige el relativismo, porque todos reconocen lo que realmente es Dios en los relatos de los demás. De manera que cabe una tercera posibilidad de entender el reproche del relativismo como defensa de lo que siempre fue y necesita ser mantenido. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Comentario, sí. ¿Ustedes no quieren alguien más hacer algún comentario o algo? Yo quisiera hacer un comentario porque mi exposición fue por un lado diferente al de los demás, ¿no? A las otras dos exposiciones. Hombre, si hubiera sabido, me hubiera metido más en este canal, porque también tengo cosas que decir ahí. Solamente quiero hacer una recomendación, ¿no? de un libro que
tiene poco tiempo de haber salido.